Atención Venezuela, hay un nuevo motivo para celebrar y es porque empiezan a caer muchos militantes del chavismo y seguidores del dictador Nicolás Maduro que se vieron implicados en el fraude electoral del pasado 28 de julio en los comicios, que tenían como gran ganador a Edmundo González Urrutia y que en una movida rápida del chavismo terminaron adulterando los votos de Maduro para mantenerlo en el poder. Siempre les hemos comentado que los Estados Unidos no tienen ningún miedo y tampoco le va a temblar la mano a la hora de imponer las diferentes sanciones fuertes y ejemplares para con estos terroristas que mantienen en lo más hondo a todo el pueblo venezolano. En las últimas horas de este jueves 12 de septiembre, el gobierno americano interpuso sanciones ejemplares contra 16 funcionarios venezolanos por obstaculizar un proceso electoral presidencial libre e inclusivo y violentar los derechos civiles y humanos del pueblo venezolano. Entre los sancionados se encuentran altos cargos del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. La noticia llegó por medio de un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde el secretario de Estado Antony Blinken dio a conocer el motivo de las sanciones. Estados Unidos actúa hoy para promover la rendición de cuentas de Nicolás Maduro y sus representantes por obstruir unas elecciones presidenciales competitivas e inclusivas en Venezuela y abusar de los derechos humanos del pueblo venezolano. En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimían e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza. El Departamento del Tesoro está imponiendo sanciones a 16 personas afines a Maduro, incluidos los dirigentes del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional afiliada a Maduro. Estos funcionarios impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos. Al mismo tiempo, en virtud de la proclama presidencial 9931, el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visado a los funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Incluyendo las acciones de hoy, el Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios o antiguos funcionarios venezolanos por contribuir a la situación en el país. Casi 2.000 personas han sido identificadas hasta la fecha por el Departamento de Estado como potencialmente sujetas a restricciones de visado en virtud de diversas autoridades por su papel en el debilitamiento de la democracia, participación en corrupción significativa o violación de los derechos humanos del pueblo venezolano. Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que socaven la democracia en Venezuela. Estas acciones de restricciones de visado han sido efectuadas en virtud de la proclama presidencial 9931. Las sanciones del Departamento del Tesoro emprendidas hoy se han emitido en virtud de la Orden Ejecutiva 13.692. La Orden Ejecutiva 13.857 amplía la definición que la Orden Ejecutiva 13.692 hace del gobierno de Venezuela para incluir a individuos que actúen o pretendan actuar por el gobierno de Venezuela o en su nombre, directa o indirectamente, como funcionarios alineados con Maduro. Los 16 funcionarios que fueron sancionados son los siguientes: Carislía Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, conocida por militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Actualmente es la presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la misma que dictaminó como válido el triunfo de Nicolás Maduro. Fanny Beatriz Márquez Cordero, vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia e integrante de la Sala Electoral. Según los videos difundidos por el gobierno, Márquez participó en el peritaje al material enviado por el Consejo Nacional Electoral para certificar la victoria de Nicolás Maduro. Juan Carlos Hidalgo Pandares, general de la Guardia Nacional Bolivariana que ahora se desempeña como magistrado y vicepresidente de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Rosalba Gil Pacheco,
rectora del Consejo Nacional Electoral y presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE. Desde 2021 hasta 2023 fue secretaria de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y se le acusa de llevar adelante un nuevo reglamento sobre la elegibilidad de los observadores electorales. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia desde 2014, participó en el peritaje realizado por el TCJ y está desde 2019 sancionado por Canadá. Malaquías Gil Rodríguez, magistrado desde el 2010 y ahora presidente de la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, también fue vicepresidente de la Sala Electoral de TSJ y está sancionado por Canadá. Eduard Miguel Briceño Cisneros, juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo, quien fue el que emitió la orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Luis Ernesto Duenes Reyes, fiscal del Ministerio Público, fiscal que emitió la solicitud oficial de la orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Antonio José Meneses Rodríguez, secretario general del Consejo Nacional Electoral, junto a Rosalba Gil, llevó adelante la nueva instrucción sobre la observación electoral. Se sabe que antes de llegar al órgano electoral fue uno de los firmantes de la inhabilitación de María Corina Machado por parte de la Contraloría. Dinora Jocelyn Bustamante Puerta, fiscal del Tribunal de Primera Instancia Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Se sabe que fue ella quien dio órdenes para las detenciones de algunos parlamentarios opositores. Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional encabezada por Jorge Rodríguez. Domingo Antonio Hernández Lares, desde el 2021 es el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y fue acusado de reprimir, amenazar y hostigar durante las manifestaciones de 2019. Elio Ramón Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y jefe de la Dirección Antiterrorista de la Guardia Nacional Bolivariana, desde donde se hacen labores de inteligencia para perseguir a la oposición. Johan Alexander Hernández Lares, comandante de la Red de Defensa Integral Capital de la Guardia Nacional Bolivariana. Asdrúbal José Brito Hernández, director de investigaciones criminales y acusado como uno de los torturadores según informes de las Naciones Unidas. Miguel Antonio Muñoz Palacios, subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del régimen venezolano y encargado de perseguir y encarcelar a las disidencias. Ante estas nuevas sanciones y como era de esperarse, el régimen dictatorial se pronunció por medio de la Cancillería de Venezuela y rechazó este accionar de los Estados Unidos, pero muy tarde Nicolás Maduro: tus aliados en el régimen están cayendo y tú serás el próximo en caer y no solo con sanciones. En este comunicado, la dictadura exclamó lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a un grupo de funcionarios de Estado, demostrando una vez más su total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos, en un acto grosero que busca congraciarse con una política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar sin éxito la democracia bolivariana. Las erróneamente denominadas sanciones, que han sido vergonzosamente promovidas por la extrema derecha fascista, rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar y pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de cambio de régimen como parte de la doctrina Monroe. El gobierno de los Estados Unidos nuevamente recorrerá el camino del fracaso y será derrotado por la dignidad de Venezuela, que continuará conquistando nuevos logros, fortaleciendo su economía, consolidando su proceso democrático, participativo y protagónico y sobre todo afianzando sus lazos con otras naciones del mundo que sí entienden de diplomacia, respeto y cooperación para el beneficio mutuo. El mundo multicéntrico y pluripolar del que hablaba el comandante Hugo Chávez se ha hecho realidad y no habrá agresión ni amenaza que se separe a la patria de Bolívar de su papel protagónico, mientras las prácticas del imperialismo sucumben en su sistémica
miseria moral. El gobierno del Estado agresor se aísla en su frustración, mientras Venezuela se crece y vence. Está arremetida contra personas que día a día defienden la soberanía y la paz de la nación, no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población. Se olvida el agresor que el libertador Simón Bolívar dejó claro el horizonte a seguir cuando sentenció: el que abandona todo por ser útil a su patria no pierde nada y gana cuando le consagra. Nicolás Maduro cree que con estos comunicados va a intimidar a los Estados Unidos, pero esto solo es el principio del final para todo este régimen que ya está en la cuerda floja y demasiado débil. Lo peor de todo es que en el comunicado del régimen expresa que esta será una derrota para Estados Unidos, teniendo en cuenta que aún no conoce el alcance que no solo el gobierno americano pueda tener contra ellos, sino todos los gobiernos y organismos que ya lo han rechazado y que muy pronto llegarán a Venezuela para verlo caer. Te llegó la hora, Nicolás Maduro. Empieza a gozar de tus últimos días viendo la luz del sol, porque se acercan tus días más oscuros y para Venezuela un mejor futuro alejado de todos estos criminales a los cuales han sancionado, de tu amigo Diosdado Cabello y de todo el chavismo. Elambito.com